¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Advertencia: la voz para la traducción al español de este episodio fue generada mediante inteligencia artificial. Bienvenidos a Science Behind the Glass, iluminando el lado humano. El podcast donde vamos más allá de los laboratorios, los datos y los titulares para descubrir las historias personales que están dando forma al futuro de la ciencia y la tecnología. Mi nombre es Linda Hernández y soy su anfitriona. Hola, soy Rafael Giordano y nuestra invitada de hoy es alguien que realmente vive en la intersección entre tecnología, sociedad y valores humanos. Se trata de la doctora Jaya Clara Brackett, directora de estrategia en NEM Technologies, una innovadora red descentralizada enfocada en la privacidad. Clara proviene de la Universidad de Durham. Es una de las pensadoras más destacadas en cómo tecnología emergente como el blockchain puede cambiar las dinámicas de poder en el mundo actual. Pero el trabajo de la doctora Brackett va mucho más allá de la academia. Es asesora de la Comisión Europea en Tecnologías Blockchain y una experta reconocida en economía política, gobernanza y ética de la descentralización. Lo que realmente hace que su trabajo se destaque es su enfoque en las historias humanas y en los impactos sociales de estas tecnologías, cómo desafían la autoridad, redefinen la autonomía y abren nuevas posibilidades para... La doctora Brackett va mucho más allá de la academia. Es asesora de la Comisión Europea en Tecnologías Blockchain y una experta reconocida en economía política, gobernanza y ética de la descentralización. Lo que realmente hace que su trabajo se destaque es su enfoque en las historias humanas y en los impactos sociales de estas tecnologías, cómo desafían la autoridad, redefinen la autonomía y abren nuevas posibilidades para comunidades en todo el mundo. Clara, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias por invitarme. Me emociona estar aquí. Para empezar, ¿cuál fue ese momento específico o la pasión que te llevó a interesarte en las tecnologías descentralizadas? Bueno, la descentralización es algo que me ha interesado desde, probablemente, mi adolescencia. Empecé a involucrarme en el activismo político en esa época, alrededor de los años 90 y principios de los 2000, cuando surgió el movimiento de la alterglobalización, un movimiento global que reunía acciones medioambientales, laborales, feministas y de derechos indígenas, y que buscaba unir ideas, recursos, tiempo y acción colectiva para hacer frente a la expansión de la economía neoliberal. Fue entonces cuando comencé a estudiar economía política, y al mismo tiempo empecé a explorar cómo las estructuras descentralizadas podían formar parte de la solución. En esa época también descubrí una red de medios llamada Indie Media, una red de productores de contenido organizada de forma descentralizada y no jerárquica. Personas que grababan videos y reportaban desde grandes manifestaciones y acciones políticas, contando las historias desde abajo, desde el terreno. Sin saberlo en ese momento, eso fue en realidad el inicio de las redes sociales. Fue la invención del blogging, incluso del concepto que luego se convertiría en Twitter, que nació de ese mismo movimiento. Muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas surgieron de esa idea de que la gente puede contar sus propias historias. Lo que no sabíamos era que esas redes sociales que estaban por emerger vendrían acompañadas de un sistema de vigilancia masiva. Ese fue el giro inesperado en la historia, y precisamente ese giro es en lo que he enfocado mucho de mi trabajo actual. Cómo las redes descentralizadas pueden ayudarnos a resolver el problema de la vigilancia masiva que surgió con las redes sociales. En resumen, me interesa la descentralización porque sigo creyendo que, en muchos sentidos, puede ofrecer una alternativa real a las estructuras de poder jerárquicas. Pero también he descubierto, especialmente trabajando con blockchain y observando la evolución de Indie Media, que si solo nos enfocamos en la capa técnica, una arquitectura descentralizada puede acabar concentrando poder en otros niveles. Cuando descentralizas la tecnología, creas un campo vasto donde alguien puede aprovechar para acumular información, datos e incluso valor económico de las personas. Desde entonces, mi enfoque ha sido mirar todas las capas, la técnica, sí, pero también la social, la política, la económica, la de gobernanza, para entender cómo interactúan entre sí. Porque cuando hablamos de descentralización, a veces sus efectos reales pueden acabar siendo muy centralizados. Muy interesante. Sí,
Quizás podemos simplificarlo para nuestros oyentes, que es la descentralización. Es un término tecnológicos sociales y cómo se diferencia los sistemas centralizados. Y si es posible, cuáles serían los pros y los contras. Sé que en algunos casos se entrelazan. Hay sistemas que se presentan como descentralizados, pero que en la práctica son bastante autoritarios. A nivel técnico, cuando hablamos de descentralización, generalmente nos referimos a redes, ¿sí? Digamos que la versión más extrema de la descentralización, lo que algunas personas prefieren llamar distribución, es cuando eliminamos por completo los servidores. Es decir, tienes una gran cantidad de dispositivos conectados que se comunican directamente entre sí. A eso lo llamamos redes peer-to-peer o entre pares. Eso significa que tienes dispositivos digitales que se comunican directamente entre ellos, sin pasar por un servidor. En una arquitectura normal, los dispositivos se conectan primero a un servidor, y luego ese servidor se encarga de enviar tu información o tu comunicación al destino final. Ahora, también existen arquitecturas descentralizadas que sí incluyen servidores. En NIM, por ejemplo, usamos un modelo híbrido, por varias razones. Estos modelos híbridos son más fáciles de escalar, pero esa ya es una conversación más profunda. En resumen, cuando hablamos de tecnologías descentralizadas, nos referimos a formas de comunicación entre dispositivos digitales que no requieren la coordinación de una entidad centralizada, como un servidor, que, en teoría, podría manipular, limitar o decidir quién se comunica con quién. Entonces, hay una comprensión clara del tipo de poder que conllevan estas arquitecturas. En una red peer-to-peer, las personas se comunican directamente, sin esa intermediación. Eso es en la capa técnica. Pero me gustaría contrastarlo con el pensamiento en la capa social y de economía política. Ahí tenemos una historia fascinante del concepto de descentralización, que proviene, por un lado, del pensamiento político. La mayoría de nosotros está acostumbrado a algún tipo de democracia parlamentaria. Votamos por representantes que toman decisiones en nuestro nombre. Una forma de descentralizar más este modelo sería avanzar hacia la democracia directa, donde las personas se representan a sí mismas en los procesos de toma de decisiones. Se ha reflexionado mucho sobre cómo escalar la democracia directa y cómo introducir ideas nuevas. Por ejemplo, a comienzos de los 2000 surgió el concepto de democracia líquida, una idea que buscaba aprovechar las tecnologías para que, en lugar de votar cada 4 o 5 años, pudiéramos delegar nuestras decisiones a expertos según el tema. En vez de tener políticos profesionales, se planteaba un proceso de delegación mucho más fluido. Por ejemplo, en una cuestión ambiental, delegarías tu voto en un científico, en un tema económico, en un economista o en alguien cuya opinión respetes. La idea era tener un sistema más meritocrático que quedara entre la democracia directa, donde participas en todas las decisiones, y la parlamentaria. Ahora, contrastemos esta idea política de descentralización, muy ligada a la democracia y con una visión quizás más progresista o de izquierda, con la idea de descentralización económica. Esta proviene del pensamiento neoliberal, especialmente de la economía de mercado. En esta visión, se plantea eliminar la toma de decisiones humanas en política y dejar que sea el mercado quien decida. Es decir, que la comunicación y la coordinación se den a través de mecanismos de precios. Me refiero aquí específicamente a las ideas de Friedrich von Hayek, un economista austríaco que contrastaba fuertemente con Karl Marx en cuanto a su afiliación política. Hayek tiene un enfoque más de derecha, por así decirlo, y es bastante extremista en cuanto al mercado. La idea es que las personas en el mundo están constantemente comprando y vendiendo cosas. Y esas acciones envían señales al mercado. Cuanto más demanda hay por algo, más sube su precio, lo que incentiva a los productores a ofrecer más de eso. Es decir, el precio como un mecanismo de comunicación. Las personas que llevan el pensamiento de Hayek al extremo quieren traducir absolutamente todo en precios y dinámicas de mercado. Ven eso como el camino hacia la descentralización y como una alternativa a la toma de decisiones centralizada. En su momento, esto surgió en oposición al auge del comunismo autoritario. Eso es lo que podríamos llamar una descentralización basada en el mercado. Y la razón por la que cuento esta historia tan larga sobre estas dos visiones distintas de la descentralización, una relacionada con la democracia, quizás más de izquierda, y otra basada en el mercado y los precios, más alineada con la derecha, es porque en el campo en el que trabajo hoy, el blockchain, existe una mezcla salvaje de ambas.
Hay personas que están leyendo e integrando ideas de estas dos grandes tradiciones sin necesariamente comprender la historia y la economía política detrás de ellas. Wow, eso es muy interesante. Es como si todo estuviera conectado. No se puede separar. Por ejemplo, la parte económica de la parte política. Todo está entrelazado. También mencionaste blockchain y redes de privacidad. ¿Podrías explicarnos un poco más, pero en palabras sencillas? Claro, blockchain es una tecnología que pasó por un auge muy parecido al que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial. Durante algunos años, todo el mundo hablaba de blockchain. Es una forma particular de tecnología descentralizada que, de hecho, incorpora los mercados en su diseño. Y esto es lo que mencionaba antes. Proviene de un tipo de pensamiento, pero con un enfoque mucho más ingenieril. O sea, con una ingeniería hecha a la medida. El origen de la tecnología blockchain fue con Bitcoin. Esa fue la invención inicial. Y, dicho en palabras simples, es un libro de contabilidad, una especie de lista en la que puedes añadir cosas, pero donde el acuerdo sobre qué se añade ocurre de forma descentralizada, a través de diferentes mecanismos computacionales. En Bitcoin, por ejemplo, hay una especie de competencia. Las personas utilizan sus computadoras para participar en esta competencia y encontrar un número que les permita añadir una entrada a esa lista. Y esa lista, en este caso, es un registro de transacciones. Es una tecnología peculiar que nace de la idea de que los gobiernos, los bancos centrales y el sistema monetario concentran demasiado poder y decisiones humanas. La propuesta era distribuir ese poder, esas decisiones, a través de mecanismos computacionales. Así, en lugar de que un gobierno o un banquero central decida cuánto dinero imprimir, se deja todo en manos de un algoritmo. Y ese algoritmo está diseñado de tal forma que modificarlo sería económicamente desventajoso. En ese sentido, el blockchain representa una nueva y extraña forma de descentralización. Combina ideas tanto de la descentralización política como de la económica, pero en la práctica significa sustituir las decisiones humanas por procesos computacionales. Y eso fue lo que me atrapó. Porque ni siquiera sabía en qué parte del espectro político ubicarlo. Fui a algunas de las primeras conferencias de desarrolladores de Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin, y su primer encuentro se hizo en la City de Londres, el Distrito Financiero. Recuerdo que la conferencia fue en un salón dorado, muy lujoso. Entré y había unas 50 o 100 personas, no muchas. Pero era una mezcla extrañísima, banqueros, anarquistas, desarrolladores, un grupo como nunca antes había visto. No podía ubicar políticamente a nadie. Todos tenían ideas muy dispares, y eso fue lo que realmente me atrajo. No había una receta clara. No era ni de izquierda ni de derecha, lo cual, claro, también puede ser inquietante. Pero me intrigó, y por eso estoy aquí hoy. Ahora bien, ¿cómo se conecta todo esto con la privacidad y con el proyecto en el que trabajo actualmente? Si recuerdas, hablábamos antes de Indie Media y de cómo surgieron los blogs y las redes sociales. La siguiente parte de esa historia es cómo, después de las redes sociales, se hizo evidente cuánto las empresas están espiando a sus usuarios. Seguramente muchos de nuestros oyentes ya lo saben. Tuvimos, por ejemplo, las revelaciones de Edward Snowden, que mostraron cómo la NSA espiaba a todo el mundo. Y luego vinieron todos los datos sobre cuánto recopilan compañías como Facebook. Todo eso fue consecuencia de defectos de diseño en el núcleo mismo de Internet. Internet se inventó en un contexto académico, con una lógica de confianza. Mira, podemos compartir información, ¡qué genial! Pero ese diseño ingenuo explotó y terminó superando fronteras geopolíticas y comerciales. De pronto, las grandes empresas empezaron a preguntarse cómo sacar ventaja de esa arquitectura. Y resulta que no fue diseñada con protecciones fuertes de privacidad. Cualquiera que observe el tráfico puede ver quién se comunica con quién, cuándo y con qué frecuencia. Y si eres una empresa de redes sociales, puedes ver mucho más. Estas empresas, además, tenían otro objetivo, convertirse en la plataforma dominante. Así que contrataron a los mejores diseñadores del mundo para desarrollar cosas como el scroll infinito, botones con colores irresistibles, y técnicas para que la gente se quedara pegada a sus plataformas, interactuando lo más posible. Después hemos visto cómo muchos de esos diseñadores han salido públicamente a decir que se arrepienten profundamente. Han hablado de los impactos negativos en la salud mental, la adicción al celular, entre muchas otras cosas. Y así es como hemos terminado con un entorno técnico que está en todas partes. Nuestros dispositivos están con nosotros todo el tiempo. Están integrados a todos los servicios, públicos, comerciales, financieros. Usamos el teléfono para hablar con el banco, para enviar correos, para interactuar con el gobierno, para comprar cosas. Incluso para pagar, ahora que el uso del dinero en efectivo está desapareciendo. Y todo eso ha generado vulnerabilidades profundas por la falta de privacidad,
abriendo nuestras vidas a la manipulación, al fraude y al control. Entonces, toda esta historia es para decir que mi trabajo hoy se centra en la privacidad. Creo que es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo, sobre todo porque estamos entrando en una era en la que no solo tenemos dispositivos por todas partes, sino también inteligencia artificial, que se alimenta precisamente de todos esos datos que han sido recolectados sobre nosotros. Después, esos datos se usan para entrenar algoritmos que automatizan comportamientos, decisiones, interacciones. Por eso creo que proteger la privacidad no solo es esencial para nuestra seguridad y salud mental, sino también como una especie de acción activista, una forma de bloquear el flujo de datos, ese sistema de producción de información sobre nosotros que se ha vuelto tan invasivo. Para quienes nos escuchan, ¿podrías explicar cómo funciona la arquitectura descentralizada del Mixnet y qué objetivos tienes el proyecto en el que estás trabajando? Claro, absolutamente. Estamos construyendo algo que, hasta ahora, no existía, algo llamado una red de mezcla o Misnet. Básicamente, una Misnet hace algo que se parece, aunque vagamente, a lo que hace una VPN, o incluso más parecido a Tor, para quienes están familiarizados con Tor, pero tiene una capacidad que ninguna de esas redes ofrece. Mezcla tu tráfico de Internet. Para imaginarlo, piensa en Internet como una enorme red global donde hay personas en todo el mundo enviándose mensajes, navegando por la web, haciendo llamadas, pagos, etc. Todo eso ocurre en forma de paquetes de datos que se mueven a través de la red. Afortunadamente, hemos avanzado mucho en privacidad, y hoy en día la encriptación de extremo a extremo se ha vuelto un estándar. Esto significa que el contenido de tus mensajes está cifrado, lo cual es fantástico, pero aún queda un gran problema. Alguien puede seguir observando la red y analizar los patrones de comunicación, y esos patrones pueden decir mucho, con qué frecuencia te comunicas con cierta persona, a qué hora, cuán grandes son los paquetes de datos, desde dónde los estás enviando. Todo eso se puede analizar, y a veces revela más información que el propio contenido del mensaje. Eso puede parecer contraintuitivo para nosotros como humanos, pero las máquinas son muy buenas para leer patrones estructurados. Esto es lo que llamamos metadatos, no lo que dices, sino cómo, cuándo y con quién te comunicas. Los metadatos suelen ser datos muy estructurados, el horario en que se transfiere un paquete, su tamaño, etc. Y eso puede analizarse con algoritmos de aprendizaje automático para entender, por ejemplo, cuál es tu relación con otra persona, tu estado emocional, o incluso, en el caso de llamadas de voz, llegar a inferir lo que se está diciendo. En cambio, el contenido real de la comunicación puede tener jergas, formas personales de hablar con tu mejor amigo, cosas que una máquina no puede interpretar fácilmente. Así que, irónicamente, en el mundo de la vigilancia basada en algoritmos, el contenido es menos relevante que los patrones de comunicación. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Lo decimos así, estamos añadiendo ruido a Internet. Ese ruido interrumpe los patrones que las máquinas necesitan para vigilar. ¿Y qué es ese ruido? Es el nombre que le damos a nuestra técnica de mezcla de datos. Lo que ocurre, en términos prácticos, es que en tu dispositivo, antes de que se envíe cualquier cosa, tus paquetes de datos se cifran en múltiples capas, y todos los paquetes salen con la misma apariencia. Luego, aplicamos algo llamado ofuscación de tiempo, timing obfuscation, que altera el patrón de temporización de tus comunicaciones. Y después, tus datos se envían a través de una red de 3 a 5 operadores independientes que están ejecutando servidores en distintas partes del mundo. Tu tráfico se mezcla con el de otras personas en esos servidores, y esa combinación, junto con la ofuscación temporal y el cifrado en capas, hace que sea muy difícil, casi imposible, rastrear lo que estás enviando y hacia dónde. Eso es, en esencia, lo que hace una Misnet. Disrumpe los patrones de tráfico y vuelve tus comunicaciones irrastreables. Entonces, esto funciona para cualquier aplicación. En realidad, hemos intentado que sea lo más fácil de usar posible. Básicamente, luce como una app de VPN. Puedes simplemente descargar la aplicación y enviar todo tu tráfico a través de la Misnet, o a través de una versión más ligera de la Misnet, porque la Misnet todavía está en una fase experimental, lo que significa que ralentiza bastante el tráfico, ya que todo pasa por procesos de mezcla, múltiples rutas en la red, etc. Por eso ofrecemos una versión ligera, que hace solo 2 saltos sin mezclar los datos, pero que igualmente ofrece bastante protección. Así que sí, cualquiera ya puede usar la app desde ahora, pero, siendo honestos, nuestra verdadera ambición es que esto se integre directamente en las aplicaciones cotidianas que ya usas, sin que siquiera tengas que pensar en ello. Lo que realmente queremos es que esto se convierta en el protocolo de enrutamiento estándar para cualquier comunicación segura en toda Internet. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo se rastrea, por ejemplo, una acción ilegal? O no sé, hay gente que esté rompiendo la ley. ¿Cómo se puede utilizar
¿Cómo se podría utilizar la red para rastrear estas cosas? Bueno, la respuesta simple es, no se puede. Nuestra visión de la sociedad es que hay ciertas cosas que deberían estar disponibles para todas las personas, sin excepción. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de agua potable. No vas a envenenar el agua de un pueblo solo porque posibles criminales también beban de esa agua. Hay ciertas infraestructuras esenciales que necesitamos como sociedad, colectivamente, para poder funcionar y para asegurar nuestra salud, nuestros derechos básicos, etc. Entonces, así como el agua limpia, la vivienda digna o el saneamiento básico, desde nuestra perspectiva, las comunicaciones seguras también son una de esas necesidades. Si tienes comunicaciones inseguras con la intención de atrapar criminales, en realidad estás haciendo que las comunicaciones sean inseguras para todo el mundo. Ese es el verdadero problema. La cuestión del crimen, y de cómo enfrentarlo, no debería resolverse a través de vigilancia masiva, sino por otros medios. Eso es muy interesante y en ciencia como científicos sabemos que la gestión de los datos es muy importante. ¿Podrían los sistemas centralizados hacer que la investigación científica sea más abierta, segura y colaborativa? ¿Y cómo podrían cambiar la forma en que publicamos y validamos los descubrimientos? Porque bueno, ya sabes que cuando publicamos un artículo siempre hay una editorial que maneja como más del 50% de todo. Y para mí eso es como un sistema centralizado. No sé, no estoy segura, pero lo siento como un monopolio. Bueno, es un monopolio. Entonces, ¿podría ayudar a la tecnología descentralizada en la ciencia y en la gestión de los datos? De hecho, en los primeros días del blockchain, hubo varios experimentos específicos sobre esto, especialmente con la publicación académica y científica. Creo que cualquiera que haya estado en el mundo académico sabe que el sistema de publicaciones, las revistas científicas, es una economía profundamente disfuncional. Tienes a académicos mal pagados, o trabajando gratis, haciendo no sé cuántas revisiones por pares, y luego las revistas venden ese material de vuelta a las universidades. Es una industria editorial profundamente corrupta. Así que sí, hubo experimentos tempranos en el espacio blockchain para desarrollar un nuevo modelo económico para la publicación científica y académica. Pero sinceramente no lo he seguido tan de cerca, así que no puedo decir exactamente cómo evolucionaron esos proyectos. No recuerdo ninguno que haya sido realmente exitoso, al menos no todavía. Pero no me sorprendería que algunos aún sigan activos, intentando resolver el problema. Las tecnologías descentralizadas pueden aportar mucho, por ejemplo, en la distribución entre pares del conocimiento, algo que sí está sucediendo en varios niveles. Y luego está el tema de cómo estructurar la economía de la publicación científica, donde blockchain tiene bastante potencial. Pero sí, no tengo los últimos datos sobre cuán exitosos han sido esos esfuerzos. Sí, sería genial porque sí, como dijiste, justo tuvimos la invitada especial, la doctora Ana María Cheto. Ella nos explicó todo el negocio que hay detrás de las publicaciones científicas y las editoriales y cómo manejan el dinero, cómo se financian. Es literalmente una industria multimillonaria. Fue impactante. Así que sí, podría ser una muy buena idea pensar en cómo encontrar nuevas formas de acercar esta información a más personas, facilitar el acceso y romper un poco más con ese sistema tan cerrado. Totalmente. Podemos seguir con el tema científico, porque los colaboradores científicos dependen mucho de la confianza y la transparencia. Y si tomamos esos dos conceptos, es interesante pensar si los sistemas centralizados realmente garantizan la integridad de los datos y el acceso abierto en la investigación. Entonces, ¿cómo puede la investigación científica aprovechar o beneficiar de las tecnologías descentralizadas o quizás del blockchain? Bueno, en teoría, eso es exactamente lo que el blockchain debería permitir: transparencia y confianza. Por ejemplo, el blockchain funciona como un registro público de información, una especie de base de datos pública verificada por los actores que participan en esa red. En un nivel abstracto, suena perfecto, ¿no? Como algo que sería realmente útil para almacenar, mantener y validar información científica. Lo que lo complica un poco ha sido toda la economía salvaje que ha venido de la mano del mundo cripto. Pero eso no tiene por qué estar involucrado necesariamente. Si, por ejemplo, las instituciones que colaboran entre sí acuerdan usar un token solo como mecanismo de coordinación, y no lo ponen en el mercado abierto, entonces sí es totalmente viable. Cripto y blockchain están en la boca de todos. Lamentablemente, incluso en el contexto de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, hay mucho ruido. Sería interesante analizar también el aspecto monetario, porque todo se ha vuelto muy financiarizado. Incluso la extrema derecha está aprovechando este movimiento. Hoy el mundo blockchain está muy influido por intereses financieros. En sus
inicios, especialmente con Ethereum y las DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas, tuvo un fuerte componente comunitario e idealista. A mí me fascina la tecnología y me interesa cómo podría usar positivamente en la ciencia, aunque ahora tiene un enfoque muy financiero. Sí, totalmente. Pero es importante decir que no tiene por qué ser así. Uno de los beneficios del blockchain fue, de hecho, esa parte financiarizada porque, en los primeros días, muchos desarrolladores de código abierto se dieron cuenta de que, si aplicaban blockchain a sus ideas, podían recaudar fondos fácilmente y lanzar proyectos que de otra forma habrían sido imposibles, o que solo habrían recibido migajas del financiamiento público. Ese aspecto financiero fue un incentivo inicial, pero también ha habido mucho desarrollo científico e industrial serio que se ha centrado simplemente en la arquitectura de base de datos de blockchain. La idea de que varios actores puedan llegar a consenso sobre qué información almacenar, de forma algorítmica y sin necesidad del elemento financiero. La parte especulativa surge cuando colocas el token en el mercado abierto, y ahí es donde todo se vuelve más complejo, mantener el precio del token, entrar en mercados poco regulados, etc. Dicho todo esto, creo que el potencial para la ciencia es enorme, especialmente para científicos de datos o ingenieros interesados en una inteligencia artificial más equitativa. Blockchain puede ser una herramienta muy poderosa, y creo que tiene un papel clave en el futuro tecnológico, sobre todo ahora que avanzamos hacia una era dominada por la inteligencia artificial, IA. La IA, al final, son algoritmos entrenados con conjuntos de datos. Entonces la gran pregunta es, ¿de dónde vienen esos datos? ¿Qué conocimiento representan? ¿Qué visión del mundo están automatizando? ¿Queremos realmente que esas narrativas sean las que se repitan una y otra vez? ¿Qué versiones alternativas de la realidad están quedando fuera? ¿Qué está faltando en esta base de conocimiento? Estas son preguntas sociales profundas, porque la IA va a potenciar enormemente cualquier visión del mundo en la que esté basada. Y por eso es crucial que haya muchas voces involucradas en el desarrollo de la IA, para que no represente solo la perspectiva de Elon Musk o Jeff Bezos, ¿me entienden? Esto tiene que ver con el futuro del conocimiento, como si fuera una versión moderna de lo que antes era la biblioteca del mundo. Si esa biblioteca solo tiene libros elegidos por un millonario al azar, imagina las consecuencias. Nos llevaría directo a una nueva Edad Media. Y ahí es hacia donde, tristemente, parece que vamos. Entonces, en cuanto a gobernar los datos que alimentan la IA, que es el repositorio de conocimiento de hoy, blockchain podría tener un rol clave, al ofrecer una base de datos con mecanismos de consenso y gobernanza integrados. Eso es lo que me entusiasma. Tiene el potencial de ser algo realmente transformador, positivo y necesario. Ahora bien, hablando un poco de lo negativo, que es lo más visible hoy, sí, el cripto ha jugado un papel enorme en las elecciones de Estados Unidos. Como alguien que ha estado en la industria, vi como muchos inversores se alinearon con Trump cuando vieron que apoyaba blockchain y la desregulación del criptoespacio. Pero me parece increíblemente ingenuo pensar que Trump tiene alguna buena intención en todo esto. Para mí, tanto Trump como Elon Musk ven en el cripto simplemente mercados pequeños, fáciles de manipular, y eso es exactamente lo que hacen. Lo usan para ganar dinero, así de simple. No hay ninguna motivación política profunda. No creen en la descentralización política ni en la redistribución equitativa de la riqueza. Solo ven mercados fáciles de controlar, que encajan perfecto con su estilo de política de vibras, de apariencias. Clara, tal vez algunos de sus oyentes estén familiarizados con Dogecoin, y con esta especie de broma que Elon Musk y Trump armaron al crear, como era, el Departamento de Eficiencia Organizacional, creo que así se llamaba. Sí, ese era el nombre, y claro, el acrónimo era Doge, como la criptomoneda. Musk iba a estar al frente de ese nuevo departamento, que en realidad significaba recortar el 70% del presupuesto de instituciones federales. Entonces ves este tipo de estrategias, la destrucción de cualquier mecanismo de rendición de cuentas para quienes tienen el poder, pero presentadas de una forma que las hace parecer antiautoritarias, como si estuvieran promoviendo la libertad, los memes graciosos y las criptomonedas. Pero en realidad lo que están haciendo es consolidar poder y riqueza a un nivel insano, sin precedentes. Esa es la cara oscura de esta historia. Pasamos por altibajos. Creo que se vienen años bastante oscuros. Pero, sinceramente, también veo muchas cosas maravillosas e importantes ocurriendo, justo debajo de la superficie de estos titulares tan terribles. Vaya, eso de miedo. Es un panorama bastante volátil. También creo importante destacar lo positivo. He visto cómo blockchain ha empoderado a artistas digitales y creadores.
dándoles no solo una fuente de ingresos, sino visibilidad. Curé exposiciones de arte generativa con obras que sin blockchain quizás nunca se habían mostrado. Muchos artistas, incluso con décadas de trayectoria, finalmente recibieron reconocimiento. Totalmente. Creo que el ecosistema de Ethereum es, en ese sentido, mucho más saludable. De hecho, una de las historias de éxito más grandes del mundo cripto han sido los NFTs y el arte digital. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos viviendo una edad dorada del arte digital. Antes no había un espacio real para este tipo de expresión. En los 90, por ejemplo, había algunas galerías pequeñas que intentaban mostrarlo, pero no funcionaba bien. Y ahora, gracias a este ecosistema, han salido cosas maravillosas. Pero claro, con todo este ruido de blockchain y criptomonedas, surge la pregunta, ¿cómo podemos hacer que estas tecnologías sean más accesibles para el público en general? ¿Cómo puede una persona común empezar a usarlas o beneficiarse de ellas en su vida diaria? A veces se siente como algo tan técnico y tan accesible. Sí, estoy un poco dividida respecto a eso. Hay días buenos en los que estoy orgullosa de todo lo que estamos haciendo, y otros días en los que me pregunto si no somos simplemente una puerta de entrada a una tecnología financiera corrupta, que ha generado niveles sin precedentes de fraude y especulación. La tecnología es importante como herramienta de empoderamiento, pero la accesibilidad también debe ir acompañada de precaución. Creo que hemos llegado a un punto donde la integración digital ha sido muy rápida, y no estoy segura de que eso siempre haya sido positivo. Pienso en cosas como las cajas automáticas, los pagos sin efectivo, etc. Todo eso ha vaciado de interacción humana muchos espacios. Se ha sustituido el contacto cotidiano con pantallas, apps y dispositivos. Y eso afecta profundamente la calidad de vida. Entonces creo que es momento de detenernos y preguntarnos, ¿quién está impulsando estos desarrollos? ¿Vamos en la dirección que realmente queremos? ¿Dónde sí tiene sentido tener una app o una IA, y dónde no? Estas conversaciones no están ocurriendo lo suficiente. En Europa, por ejemplo, hay debates políticos muy ambiciosos, pero luego todo termina en un PDF y en molestos banners de cookies. No hay impacto real. Necesitamos foros donde estas conversaciones incluyan también a artistas. Creo firmemente que los artistas deben estar al frente de estas discusiones, porque son ellos quienes pueden ayudar a la gente común a entender los impactos de estas tecnologías en su vida. ¿Y qué consejo darías a alguien que quiera comenzar pero que no quiere lanzarse como loco a la tecnología descentralizada? Mi consejo principal es, si vas a entrar en cripto, ten mucho cuidado. Hay muchísimas estafas allá afuera. Lo primero es encontrar una comunidad confiable. Habla con gente, infórmate, haz preguntas. Y también, es importante que sepas que no necesitas ser un experto. A veces, quienes están más cerca de la tecnología no entienden cómo afecta realmente a los usuarios comunes. Así que tú, como usuario, también eres un experto. No tengas miedo de ensuciarte las manos, de preguntar, de cuestionar. La experiencia del usuario es lo más real que hay. Y hablando de todo eso, ¿qué es DeFi? ¿Puede una persona usarlo para tener más control sobre sus activos? DeFi, o finanzas descentralizadas, es un espacio fascinante, pero también es un territorio legal gris. Depende mucho del país en el que estés. Porque DeFi no tiene los controles regulatorios que tienen los bancos tradicionales, como la prevención del lavado de dinero o la verificación de identidad. Aún así, el corazón de DeFi son los intercambios descentralizados. En lugar de ir a una casa de cambio regulada, como Coinbase, tú haces intercambios directamente con otros usuarios. Por ejemplo, cambio Ethereum por Solana. Eso ocurre entre pares, sin intermediarios. También hay proyectos de gobernanza comunitaria donde la gente decide cómo usar fondos colectivos para construir herramientas, plataformas, etc. Pero para entrar ahí, te tiene que interesar mínimamente el mundo de las finanzas. Al principio yo era muy escéptica con DeFi. Vengo de una postura más de izquierda, crítica con el sistema financiero. Pero DeFi tiene algo diferente, una dimensión comunitaria poderosa, sobre todo para personas que no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales. Ahora bien, va completamente en contra de la sensibilidad europea de regulación estatal, impuestos y orden. Es un mundo más salvaje, más caótico. ¿Y cómo funciona eso en el caso de NIM? NIM tiene su propio token cripto, y te explico por qué. A diferencia de Bitcoin, que fue diseñado como oro o efectivo digital, los tokens hoy en día se diseñan para resolver problemas técnicos específicos. En nuestro caso, estamos creando una red descentralizada de servidores que mezclan y enrutan el tráfico de los usuarios.
Y para que esa red funcione de forma realmente descentralizada, no podemos decidir nosotros quién entra en la red. Entonces, usamos un smart contract en la blockchain. Cualquiera que tenga tokens de NAM, ya sea que los compró, los ganó en una competencia, etc., puede bloquearlos, hacer stacking, para operar un nodo. Esto no está bajo nuestro control directo, y además, hay recompensas económicas. Quienes enrutan correctamente el tráfico reciben NIM como pago, lo que cubre sus costos operativos. Y los usuarios que no saben manejar servidores pero quieren participar, pueden hacer stacking en nodos de confianza, ganando una parte proporcional de las recompensas. Así que el token en nuestro caso no es solo financiero, también es técnico. Es una manera de garantizar que la red esté bien distribuida y funcione con privacidad y descentralización real. ¿Y ese token depende de una persona o institución en particular? No, su valor es determinado por el mercado, aunque, claro, muchas criptos siguen la tendencia del Bitcoin, pero nuestro objetivo es que el valor del token no sea puramente especulativo, sino que esté ligado al uso real de la red. Ya tenemos un producto comercial encima de la red, así que cada vez más el valor reflejará esa utilidad. Yaya, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por tu conocimiento, por simplificar conceptos complejos y acercarnos a este tema de una forma tan clara y accesible. Este episodio fue inspirado por el coraje de repensar los sistemas digitales que moldean nuestras vidas y de preguntarnos de a quién realmente sirven. El camino de Clara nos muestra que construir tecnología también es construir valores. Nos reta a imaginar sistemas que empoderen en lugar de controlar, donde la privacidad, la equidad y la transparencia no sean opcionales sino fundamentales. La ciencia detrás del cristal, Science Behind the Glass, es un podcast producido y editado de forma independiente, conducido por su anfitriona Linda Hernández y Daniel Esguerra. En este caso, también tuvimos a nuestro invitado, coanfitrión Rafael Giordano, y también gracias a su invaluable apoyo por la dirección técnica. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila. Síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok y LinkedIn. Pero no solamente es esto, tienen que compartir. Compartan, denos su opinión, qué opinan de la página web, qué opinan del podcast, y con esto nosotros podemos mejorar. Si disfrutaron de este episodio y desean apoyarnos, háganlo directamente vía PayPal. Solo tienen que darle clic en el botón Apóyanos en nuestra página web. Su apoyo es vital para que este proyecto siga creciendo. Gracias por escucharnos. Sigan preguntando, compartiendo y celebrando la ciencia hecha desde los rincones del mundo. Gracias.